Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 26 de abril del 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos como siempre con Estados Unidos, donde comenzó la parte más importante de la temporada de balance, las semanas esta y la semana que viene, donde reportan las empresas más grandes y más importantes del mercado, aunque Nvidia, que también es una de las más grandes, reporta más o menos dentro de un mes, porque tiene otro calendario de presentación de balances, pero bueno, las más importantes de todas presentaron esta semana y también la semana que viene, que si mal no recuerdo reporta Apple y reporta Amazon también, así que es también dos gigantes que sobre todo Apple me interesa porque le han pegado tanto, parece que no ha funcionado para nada bien lo que es el producto este de los anteojos de realidad virtual, de realidad aumentada, los Vision Pro. Parece que las órdenes no estuvieron para nada a la altura de lo que esperaba la empresa y están como disminuyendo la producción. El mercado la ha castigado bastante a Apple y dado que es una empresa tan grande y que nos ha dado tan buenos rendimientos durante los últimos años, yo creo que si miro los últimos 5 años, incluyendo también el 2022, comparo, no sé, desde 2018, 2019, contra el Standard & Poor's, incluso contra el Nasdaq, creo que Apple lo supera ampliamente y al ser una empresa tan grande, también ocurre que es una empresa que no tiene tanta volatilidad en el precio, con lo cual es como una excelente combinación, una empresa que performa muy bien y tiene poca volatilidad. No es casual, obviamente, que sea la principal tenencia de Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett. Vamos a ver, la semana que viene, o sea, este sábado no, el próximo, el 4 de mayo creo que es la reunión anual de Berkshire Hathaway. Ahí seguramente le van a preguntar, ya también con el balance de Apple presentado, seguramente a Buffett le van a preguntar algo. Bueno, yo planeo evaluarla. El tema es que los balances no se actualizan tan rápido en las páginas web que yo utilizo para tomar los datos. Así que voy a tener que esperar un par de semanas, pero bueno, tengo pensado hacerlo porque es una empresa sumamente importante que ha sido, no solo que ha sido muy castigada, sino que ha ido bastante a contramano del resto. O sea, esta semana han presentado balance, hemos tenido movimientos muy interesantes, bastante fuertes, tanto al alza como a la baja. Está bien que este es un informe que yo pretendo que sea un poco general, hablando un poco general del mercado, no hablar puntualmente de empresas, salvo por ahí cuando hago alguna evaluación, pero así como ocurre cuando hago alguna evaluación, también hoy voy a referirme puntualmente a los balances de las empresas con fines didácticos, o sea, con fines didácticos más que nada para explicar, para aquellos que les interese aprender a evaluar compañías, que hay que mirar cuando se presenta un balance, cómo puedo yo saber si la empresa tiene ventajas competitivas. Vamos a ver así lo mejor que pueda, pues tampoco quiero seguir haciendo videos tan largos, pero después pasa que no lo puedo evitar y termina siendo largo, pero bueno, voy a tratar de hacer todo lo posible para mostrar lo que quiero mostrar en un tiempo menor. Pero a ver, como para antes de ir a esa parte, cada vez que arrancamos las temporadas de balance, está bueno recordar de que algo obvio, pero que se nos escapa, y es que el balance muestra el pasado de la empresa, mientras que el precio, por supuesto, mira al futuro. Cuando yo compro una empresa, no la compro por lo que fue, sino por lo que va a ser. Por eso tenemos compañías que han sido excelentes empresas, caso Coca-Cola, que ha sido una gran compañía mirando al pasado, pero mirando al futuro no es para nada una buena compañía. O sea, bueno, puede ser una buena compañía, pero no una buena inversión. Entonces siempre tenemos que mirar, siempre tenemos que tener en cuenta que el precio mira al futuro y ese futuro se plasma, como ya lo hemos visto en varias evaluaciones que yo he mostrado, se plasma mediante un flujo de fondo descontado. O sea, un escenario o un conjunto de escenarios que el consenso del mercado, más o menos sin ponerse de acuerdo, digamos, pero de manera espontánea, descuenta en el precio. O sea, el consenso del mercado fija un precio para una compañía
que puede estar correcto o incorrecto, más o menos, muy incorrecto, dependiendo de las circunstancias, que eventualmente siempre se terminan corrigiendo las ineficiencias, pero es algo inherente al mercado, pero que siempre va a reflejar un escenario futuro que podríamos decir que está en lo que el mercado espera de la compañía. El mercado, como todos nosotros, tomando decisiones de manera independiente, aunque a veces, muchas veces, no tan de manera independiente, sino dejándonos llevar un poco por el sentimiento de manada, por lo que es la multitud, ¿no? Entonces, siempre pensemos eso. O sea, si yo veo, por ejemplo, como esta semana, que Tesla publica un balance mediocre y la respuesta del mercado es muy alcista, y al mismo tiempo Meta publica un balance espectacular y el mercado la recibe con un -10 o más todavía, no es por el balance presentado, sino por algo que está ahí, algo que tal vez vino no tan mal como se esperaba, o vino no tan bien como se esperaba. Ahí podríamos decir entonces un poco que el precio respondió al pasado, pero 99% de la reacción del mercado es por el futuro. Porque, o sea, puede ser, por ejemplo, que no sé, estoy inventando igual, o sea, puede ser, por ejemplo, que en el caso de alguna compañía se esperaba algo muy malo, lo que vino fue malo, pero no tanto. Entonces, si bien es cierto que eso está en el pasado, como que desmiente el mercado, o sea, es como que el balance de la compañía le dice al mercado: tu escenario, el escenario que vos estabas descontando los precios era demasiado malo para ser verdad y no terminó siendo verdad. Entonces, como que en base a ese pasado, el mercado corrige, pero corrige expectativas futuras. O sea que está bien, puede ser que un balance que muestra el pasado haga que la empresa, o sea, el balance vino mal, pero porque ese balance no vino tan mal como se esperaba, la acción termina rebotando al alza, pero en realidad es porque es ese balance que demostró que el mercado estaba siendo demasiado pesimista, cambia las expectativas y siempre las expectativas son hacia adelante. Entonces, no nos sorprendamos, o sea, porque es algo muy normal. O sea, porque incluso he visto memes de gente como tirando el libro de Warren Buffett a la basura. Lo he visto porque circuló en grupos de WhatsApp, como diciendo, Meta saca un balance espectacular y el mercado la recibe con un -15, y Tesla saca un balance bastante mediocre y el mercado la recibe con un +10. Como diciendo, ya no, o sea, la teoría de Warren Buffett no funciona, es como que analizar empresas no funciona, el value investing no funciona. No, todo lo contrario, o sea, así funciona el mercado. O sea, el mercado funciona siempre mirando hacia adelante. El precio del mercado siempre mira hacia adelante. O sea, no es que, no es que sea contradictorio que el balance vino bien y la acción bajó. No es que sea contradictorio. O sea, si la acción bajó es por algo que está dicho ahí. O sea, por algo que tal vez no vino tan bien como se esperaba. O por algo que haya hecho la gerencia, algún comentario que se haya hecho con respecto a los escenarios futuros de la compañía, que no sean tan buenos como los que el mercado estaba descontando, que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle en Meta. Pero por esa razón es que siempre tenemos que ver al precio. O sea, yo miro el precio, por ejemplo, acá del Standard & Poor's, ¿no? O sea, 5.099,95 puntos el Standard & Poor's. Eso está reflejando un escenario futuro para el Standard & Poor's. Entonces, o sea, nuestro trabajo como analistas es tratar de ver qué escenario es el que es más probable que esté descontando ese precio. Porque escenarios futuros, o sea, son tantas las variables que intervienen en una valoración, en una evaluación de una compañía: ingresos, márgenes de rentabilidad, capital de trabajo, inversiones de capital, la beta, la estructura de capital, de deuda y equity, la tasa de interés libre de riesgo, los márgenes de rentabilidad operativa, los márgenes de rentabilidad bruta, la investigación y desarrollo. O sea, son tantas las variables que intervienen en una valoración, en una evaluación de una empresa, que yo puedo tener infinitos escenarios futuros que, ajustándolos con el Excel de alguna manera, alguno para arriba, alguno para abajo, alguno dejándolo como está más o menos, me pueden dar, por ejemplo, si yo hago, en el caso de Standard & Poor's no, porque no es una empresa, pero agarro, no sé, cualquier empresa, Apple,
Digo, ajusto la variable, tengo infinitas combinaciones que me den el precio que en este momento tiene la empresa en el mercado. Entonces, mi trabajo como analista, y por eso es tan importante el análisis cualitativo de la compañía y de su industria, es tratar de ver cuál es el escenario que es más probable que esté siendo descontado. Afortunadamente, muchas de esas variables no se mueven tanto. O sea, cuando yo miro por ahí el capital de trabajo, cuando miro los márgenes de rentabilidad, los costos de ventas, por ejemplo, los gastos de administración, de ventas, la investigación y desarrollo, por ejemplo, o sea, son variables que suelen moverse poco. Entonces, más o menos haciendo estimaciones que más o menos estén en línea con lo que ha sido el pasado reciente, lo más probable es que yo más o menos le pegue. O sea, yo puedo proyectar la investigación y desarrollo, que es una variable muy importante, pero no es una variable que tenga un comportamiento muy volátil o muy impredecible. Entonces yo puedo hacer una estimación de esa variable y puede ser bastante fiable. Después la empresa puede mostrarme que sí o que no, pero o sea, el error que puedo llegar a tener no va a ser tan significativo. Sí, por ahí en el costo de capital tengo que pensar un poco más, por tema de costo de deuda, por temas de la prima de riesgo de mercado. Pero bueno, esto tiene más sentido explicarlo con casos concretos, así que veremos más adelante cuando muestre alguna evaluación concreta. Pero lo que más me importa mostrar de esto, o sea, a lo que quiero ir, es que el precio que yo veo siempre refleja un flujo de fondos descontados. Por lo tanto, si yo utilizo ratios para evaluar una compañía, por ejemplo un price earning, también estoy utilizando, aunque yo no lo sepa, de manera implícita, un flujo de fondos descontados. Porque yo uso un price earning y en el numerador está el precio. En ese precio hay un escenario futuro descontado, porque siempre el precio va a mirar al futuro y la forma de valorar una compañía no queda otra, es un flujo de fondos descontado. Entonces, incluso aquellas personas que te dicen, no, yo no hago evaluaciones, yo no hago flujo de fondos, yo utilizo ratios, bueno, también estás utilizando, aunque no te des cuenta, un flujo de fondos descontado, porque al utilizar un precio, ese precio está descontando algo, está descontando un flujo de fondos para la compañía. Entonces, nuestro trabajo es intentar entender si lo que el mercado está descontando o la reacción que tuvo el mercado, por ejemplo, a un balance fue correcta o incorrecta. Así que, por ejemplo, vamos al caso de Meta, por ejemplo, que, o sea, me interesa especialmente porque es mi principal tenencia, o sea, porque, bueno, fui comprando durante 2022 mientras iba bajando y durante 2023 fue una maravilla. Bueno, el mercado la recibió muy mal, o sea, una compañía que yo la sigo valorizando, o sea, llegó a caer 14%, ahora está en un -10 con respecto a lo que fue el día previo a la presentación del balance. Entonces, acá, bueno, a ver, ¿qué pasó? O sea, estamos hablando de una compañía espectacular, o sea, a ver, acá, cuando yo miro acá, o sea, recomiendo mucho esta página web o incluso su usuario de Twitter, o sea, App Economic Insights, que ellos ponen estos gráficos que son bastante ilustrativos, porque mostrar números, digo, sí, podría haberlo hecho, pero esto es mucho más ilustrativo. Sobre todo me interesa para cuando compare con otras empresas, porque se entiende, o sea, al ver esta foto de la compañía, se entiende por qué Mark Zuckerberg hablaba tanto del metaverso, que sigue en desarrollo, pero afortunadamente la prensa, digamos, se olvidó un poco de eso, porque le pegaron muchísimo. Pero se entiende, o sea, cuando yo veo los ingresos de la compañía, fíjense los ingresos de la compañía, son advertising, o sea, publicidad online en su familia de aplicaciones, en Instagram, en WhatsApp, también que en WhatsApp no ponen publicidad, pero WhatsApp es la forma en la que Meta se mete adentro de tu teléfono para conseguir información tuya y para poder ver cuáles son tus gustos, para a su vez linkear tu perfil de WhatsApp con tu perfil de Facebook o tu perfil de Instagram y obviamente las conversaciones que tengas en Facebook Messenger, y de esa manera crear bien un perfil con lo cual pueda tirarte publicidad bastante bien dirigida a tus intereses y aumentar de esa manera la probabilidad de que vos termines haciendo clic.
Pero vemos esto, vemos un sesgo muy grande. O sea, vemos que los ingresos de la compañía están 99%, por no decir más, ligados a la publicidad en su familia de aplicaciones. Entonces se entiende que Zuckerberg esté buscando y que no le tiemble el pulso para invertir en nuevas líneas de negocio, en nuevos desarrollos, para poder despegarse un poco de eso. La inversión en investigación artificial por ahora no parece ir en línea de despegarse de eso, pero el tema es que lo que es inteligencia artificial está tan en pañales en este momento, a pesar de todo lo que ha avanzado, que puede decantar para cualquier parte. Pero bueno, concretamente vemos que los ingresos de la compañía, o sea, en realidad los ingresos están acá, pero fíjense que la publicidad online, los ingresos por publicidad online crecieron 27% interanual y los ingresos totales de la compañía crecieron 27% interanual. ¿Por qué? Porque Reality Labs y porque Others, que supuestamente es simplemente infraestructura de pago, como dice acá, no crecieron, o sea, son muy chiquitos, o sea, crecieron mucho, 85%, 30%, sí, crecieron un montón, pero son una gota de agua en comparación a todos los ingresos que tiene la compañía. Entonces, vemos una compañía que sus ingresos crecieron un 27% interanual. O sea, pensemos que la inflación en Estados Unidos durante los últimos 12 meses es más o menos 3 y pico. Está entre el 3 y el 4%. Los ingresos de esta compañía crecieron el 27%. Y miren esto, o sea, el margen de rentabilidad operativa, 38%, creciendo 13 puntos con respecto al año pasado. O sea, no solo la compañía aumentó sus ingresos un 27%, sino que lo hizo ganando productividad. O sea, mejoró la productividad porque mejoró el margen de rentabilidad operativa. El margen, la ganancia neta y el margen bruto no me importan tanto, a pesar de que un 82% de margen bruto es un montón. Pero lo que más me importa es el margen operativo, porque es el cash flow que de verdad me interesa, porque muestra lo más cercano a lo que después va a terminar siendo el free cash flow, que es el cash flow del accionista. Y aún así el mercado reaccionó mal. O sea, si yo miro esta foto, veo un impresionante trimestre para la compañía, o sea, con un desarrollo espectacular para la compañía, y sin embargo, el mercado la recibe así. O sea, ¿qué pasó? ¿Se volvió loco el mercado? Bueno, podemos discutirlo, pero la razón por la cual el mercado recibe de tan mala manera este balance no es porque le haya parecido que este balance fue malo, porque de hecho vino mejor a lo esperado. O sea, porque uno me puede decir, bueno, capaz que el balance fue muy bueno, pero el mercado esperaba algo mucho mejor, entonces por eso reaccionó mal. Sí, puede ser, tiene perfecta lógica. En este caso no fue así. El mercado esperaba un cierto resultado y vino mejor de lo esperado. ¿Por qué baja? Bueno, porque en todo el reporte y después en la conference call, Zuckerberg anuncia que ellos van a estar aumentando fuerte la inversión en infraestructura de inteligencia artificial. Así que ahí parece como que el mercado está recordando un poco, y de mala manera por supuesto, lo que es la narrativa del metaverso, y creo que por eso es que respondió de tan mala manera al anuncio de la gerencia. Pero bueno, a ver, a diferencia de lo que eventualmente llegará a ser algún día el metaverso, que todavía, digamos, lo único que hay son pruebas conceptuales que dejan mucho que desear. Acá lo importante es que la empresa, o sea, la gerencia dijo que va a aumentar mucho su inversión en infraestructura de inteligencia artificial. Por eso también reaccionó bastante bien Nvidia. Vemos que hoy, por ejemplo, Google subió mucho, pero Nvidia subió, o sea, Microsoft subió también un poco, después vamos a ver estas dos, y Nvidia subió mucho. ¿Por qué? Porque el principal cliente de Nvidia es Microsoft. El segundo mejor cliente de Nvidia, el segundo mayor cliente, creo que es el 12 o el 11 o el 12% de sus ingresos, es Meta. Y Meta anuncia que va a invertir fuerte en inteligencia artificial, con lo cual es bueno para Nvidia, o sea, es muy bueno para los negocios de esta compañía. Pero claro, si vos sos accionista de Meta, y sobre todo si sos un especulador de corto plazo, lo que vas a ver es que la gerencia te está diciendo, bueno, mira, los ingresos van a seguir su curso porque venimos muy bien, o sea, ya tenemos muchas, o sea, lo que dice Zuckerberg es que ya tienen implementados varios
o sea, productos, servicios de inteligencia artificial. Están lanzando productos bastante interesantes con Llama, que es la inteligencia artificial, encima que es abierta, de Google, o sea que es gratuita. Y ellos ya han comentado de que hay publicidades dentro de la familia de aplicaciones, o sea, dentro de todo lo que es lo que ellos le llaman la familia de aplicaciones, que son todas las aplicaciones de Meta. Ya hay bastantes piezas de software, podría decir, de inteligencia artificial que están mejorando mucho lo que sería la dirección de publicidad. O sea, dirigir correctamente las publicidades hacia las personas que es más probable que se sientan interesados por lo que le estén mostrando. O sea, que ya lo están implementando, pero realmente están todavía muy iniciando. O sea, digamos, ellos detectan que acá todavía está todo muy en estado embrionario, digamos, está todo naciendo a pesar de todo lo que ha avanzado la inteligencia artificial durante estos últimos 2 años. Y ellos ven que todavía, o sea, están en una etapa inicial, entonces quieren ser pioneros. O sea, quieren ser pioneros y saben que para ser pioneros sí o sí tienen que ser también de los que más invierten, porque tienen que construir los data warehouse, o sea, tienen que invertir en infraestructura de servidores para entrenar algoritmos muy potentes de inteligencia artificial, y para eso necesitan justamente muchas placas, y ahí está justamente el beneficio para Nvidia. O sea, ellos es como que parece que entienden de que lo que es la inteligencia artificial en este momento es lo que era, podríamos asemejarlo un poco a lo que era el Internet de los años 90. O sea, la inteligencia artificial no es un producto per se. O sea, sí lo es para, por ejemplo, OpenAI, que fue la creadora de ChatGPT, entonces se lo puede licenciar a Microsoft, por ejemplo, pero en general, o sea, la inteligencia artificial por sí misma no va a ser un producto, sino que las empresas van a tener que buscarle la vuelta para crear productos que utilicen inteligencia artificial, y esos productos serán los que interactúen con los clientes y van a generarles ingresos a las empresas. O sea, algunas van a lanzar productos basados en inteligencia artificial que funcionen y otras que no. Las primeras van a ganar dinero y las otras no. Entonces, Meta en este momento tiene todo para poder ser una de las empresas que esté en ese primer grupo ganador, porque tiene datos, o sea, toda su familia de aplicaciones genera una cantidad ingente de datos, increíble. Tiene infraestructura, y ahí es donde más está enfocándose, en aumentar la infraestructura. Y lo más importante es tiene capital humano, o sea, tiene talento, tiene gente con mucho conocimiento técnico, que de hecho han circulado en algunos casos noticias de empresas por ahí más chicas dedicadas a inteligencia artificial que quieren tentar a empleados de Meta para ir a trabajar, les ofrecen paquetes de acciones, les ofrecen buenas remuneraciones, y han mostrado como que estos empleados por ahí no se quieren ir de Meta porque Meta ya tiene toda la infraestructura montada. O sea, lo que está haciendo ahora principalmente es ampliar toda esa estructura. Entonces, para mí lo que está pasando básicamente es, mira, Meta le está diciendo a los accionistas que el ingreso seguirá su curso, seguirán creciendo los ingresos, pero que las ganancias, o sea, por ahí lo que sería la ganancia operativa, tal vez no vaya a crecer tanto, porque cuando tenga que venir acá a los gastos operativos va a haber bastante más gasto en infraestructura, lo que sería gastos de capital. O sea, el CAPEX de la compañía va a estar aumentando, ellos ya lo vienen anunciando, y eso, a pesar de que los ingresos van a seguir su curso, las ganancias tal vez no tanto. Y digamos, los especuladores de corto plazo, los que por ahí miran de un trimestre al otro, tal vez sean esos los que están abandonando el barco y están saliendo a vender ante la idea de que las ganancias de la compañía no van a ser durante los próximos trimestres tan altas como se pensaba, porque el mercado venía con una idea más o menos de una estructura de capital, de una estructura de un plan de inversiones para la compañía, y de repente Zuckerberg dice que van a aumentar la cantidad de inversiones de la compañía porque están ampliando la infraestructura de IA. Y por lo tanto, de esos ingresos que está recibiendo la compañía, hay una parte
más grande que se va a terminar yendo a inversiones de capital porque están ampliando la infraestructura y por lo tanto queda menos dinero circunstancialmente durante los próximos trimestres, queda menos dinero disponible para los accionistas. O sea, yo lo entiendo por ese lado. O sea, entiendo que los especuladores, los que miran más a corto plazo, habrán dicho, no, bueno, si va a bajar las ganancias de los accionistas, el ingreso operativo, bueno, o sea, lo vemos como una mala idea, como una mala inversión, y bueno, ya está. O sea, agarra y salen a vender, y ahí justamente es donde tienen que entrar los analistas fundamentales, aquellos que miran la compañía, que piensan más a largo plazo, que dicen, bueno, las ganancias se pueden ver un poco resentidas de corto plazo durante los próximos 3, 6, 9 meses, pero sabemos que Meta, ampliando su infraestructura, mejorando toda su infraestructura de inteligencia artificial, va a salir en el futuro, no sé si con productos nuevos basados en inteligencia artificial, sí, pero sí con servicios de publicidad para las empresas que son las que en definitiva terminan pagándole a Meta, o sea, por brindarle, por poner publicidad en su familia de aplicaciones. Bueno, eso debería aumentar porque esas empresas deberían ver una mayor eficiencia en la dirección de las publicidades. O sea, como mínimo, todo lo que sería la inversión en inteligencia artificial de Meta debería mejorar la productividad, digamos, de lo que sería su dirección de publicidades, o sea, el hecho de dirigir las publicidades de manera correcta a las personas que es más probable que te hagan clics. Entonces, si las empresas ven que eso mejora, van a estar más dispuestas a seguir contratando o ampliar la contratación de servicios que ellos quieren, o sea, que ellos quieren que Meta les brinde. Entonces va a aumentar eventualmente no solo los ingresos en el futuro, sino que una vez que esté hecha la inversión, esa inversión de capital ya va a quedar ahí durante bastante tiempo, con lo cual los márgenes de rentabilidad van a volver a crecer. O sea, yo creo que va por ese lado. Así que creo que el mercado con respecto a esta compañía, o sea, si yo tengo esta narrativa y por lo tanto creo que el mercado nos está dando una buena alternativa para aprovechar una compañía que yo la última vez que la evalué me daba más o menos $590 como un límite, diciendo, bueno, por arriba de este precio me parece que puede estar un poco más sobrevalorada, pero mientras esté por debajo de los $590 me parece que es una empresa que está subvaluada. Y ahora más todavía con esto que ha caído, teniendo en cuenta que la razón por la cual ha caído es por ampliar la inversión en inteligencia artificial. Con el metaverso era algo mucho más intangible, digamos, era algo mucho más difícil de ver. Ahora no, o sea, ahora es un aumento en la inversión, pero con algo mucho más concreto, y no solo con algo mucho más concreto, sino con algo que ya incluso está funcionando en la compañía, porque ellos ya tienen algoritmo de inteligencia artificial asistiendo a toda la parte de publicidad online, sino que, o sea, es algo que ellos quieren ampliar. O sea, ya es algo que está funcionando, o sea, con lo cual es algo que debería tener resultados mucho más rápido que la idea potencial del metaverso, o sea, con lo que eso podría llegar a ser eventualmente a futuro. Aún así, si la historia del mercado nos sirve de guía, tengamos en cuenta que este movimiento, está bien que acá llegó a la media móvil de 200 ruedas, y cuando hablamos de especuladores que piensan más a corto plazo, muchas veces nos referimos a gente que por ahí hace análisis técnico, así que veremos si este piso fuerte de la media móvil de 200 ruedas termina siendo un piso definitivo. Pero tengan en cuenta que cuando el mercado suele ensañarse con una compañía, suele defraudarse por algún balance y la compañía cae fuerte, no suele ser algo de un solo día, suelen ser algo que por ahí puede llegar a durar un par de semanas. No siempre, o sea, en este caso veremos a ver qué pasa con Meta. O sea, acá cruzó este hueco que hizo anteriormente en un balance anterior, así que vamos a ver qué pasa ahí, pero en todo caso estaremos hablando ahí siempre de movimientos de muy corto plazo, más ligados a sentimiento y no tanto a un análisis consciente de la compañía. Pero no se sorprendan si tal vez durante las próximas semanas, durante la semana que viene o incluso la próxima, vemos que tal vez el precio no se recupera tanto, sino que tal vez sigue cayendo. O sea, puede pasar. Vamos a ver. O sea, yo creo que en todo caso sigue siendo una gran oportunidad, porque
la compañía o sea, no ha dado ninguna muestra de estar perdiendo su ventaja competitiva, ni ha estado dando muestras en sus resultados de que los negocios están empeorando en absoluto. Así que me parece que es una... O sea, cuando uno lo analiza desde la calidad de la compañía, de los números del balance y de por qué el mercado reaccionó tan mal, creo que está todo alineado. O sea, está todo alineado como para decir es una gran oportunidad. No he visto un solo analista, por lo menos de la gente que yo respeto, de la gente que yo sigo, que lo sigo más que nada en redes sociales, pero también en algunos informes. No he visto a nadie diciendo esta compañía, el mercado se dio cuenta que está cara, el último balance demostró que la compañía está cara, así que conviene salir a vender toda nuestra tenencia. No vi a nadie, por lo menos a nadie que yo respete, diciendo que esta compañía estaba sobrevalorada. O sea, así que me parece que está dando una buena oportunidad, aunque ya les digo, puede ser que por un par de semanas la veamos medio ahí dando vueltas, aunque no siempre pasa eso, porque hay otra empresa que reportó balance durante esta semana, que es Vista, y vamos a aprovechar para ver el gráfico. O sea, Vista, al igual que Apple, Vista es otra de las empresas que tengo planeado evaluar en este trimestre, porque casi nunca hablo de ella. Es una empresa que ha sido impresionante. Me va a servir también para ver el tema de empresas energéticas, pero en el caso de Vista, bueno, tiene una gerencia espectacular, y lo que ocurrió es que presentó el balance. Y acá no se ve, porque esto no te muestra lo que pasa en el aftermarket, pero cuando Visa presentó el balance, creo que fue el miércoles, sí, me parece que sí fue el miércoles, la respuesta del mercado, ya con el mercado cerrado, fue menos 20, o sea, menos 20%, o sea, la respuesta del mercado al balance de Vista Oil fue menos 20%. Después, cuando abrió la rueda, como vemos, ya fue mucho menos. Fíjense que había cerrado acá, cuando abrió la rueda abrió acá, abrió en menos 7, y después la rueda terminó en menos 2. Y fíjense que hoy, por momentos Vista, estuvo por encima del cierre del miércoles anterior al balance. Después cerró un poquito más abajo, pero ven que se recuperó muy rápido. Pero me imagino yo lo que debe haber sido ese menos 20. O sea, ¿qué estaban pensando? O sea, la miopía del mercado. O sea, lo mismo que veo en Meta. Yo en Meta veo esa miopía del mercado. Ese mercado que solamente mira el muy muy corto plazo y no es capaz de ver algo tan básico como que la empresa está invirtiendo para aumentar sus ganancias en el futuro. Bajo mi margen de rentabilidad ahora porque destino más dinero a la inversión, con la idea de que eventualmente las inversiones van a terminar y los ingresos van a verse favorecidos por estas inversiones que estoy haciendo. Algo tan básico, a veces el mercado parece que no lo ve. Con Meta, vamos a ver, tarda un poco más. Con Vista fue instantáneo. Fue el miércoles salió el balance menos 20, abrió el jueves menos 7, terminó menos 2 y hoy incluso estuvo un poquito más arriba. Así que esta empresa, la verdad que me interesa mucho poder analizarla, porque es una empresa argentina, en realidad cotiza como CDR, pero es una empresa que está en el rubro energético, con lo cual está en un rubro bastante diferente a los que suelo analizar, pero con una gerencia digna de admiración, y que, según lo que me han contado, también es una gerencia muy amigable con el accionista minoritario. Así que también una empresa que, bueno, que nos demostró esto, la miopía del mercado mostrada, pero en tiempo fugaz, o sea, en tiempo récord, o sea, en un par de días, o sea, pasó de menos 20 de reacción al mercado a menos 2, y ahora a estar ahí nomás, ya al mismo precio que tenía antes de la salida del balance. O sea, me imagino las narrativas que habrán circulado cuando en el aftermarket estaba menos 20, o mismo ayer, y de repente hoy ya está de vuelta en el mismo precio que antes. O sea, es muy interesante cómo a veces el mercado se equivoca tanto con una compañía, y en este caso corrigió rápido, y en otros casos tarda un poco más, con lo cual ahí hay una ineficiencia que nos puede permitir, a los que analizamos por ahí más la compañía desde lo cualitativo, poder tener una ventaja con respecto al consenso del mercado. Bueno, vamos a ver ahora el caso opuesto al de Meta, una compañía que vino con un balance flojito, y el mercado, por lo menos por ahora, lo recibió bastante bien. O sea, veníamos por ahí más o menos, y vemos que ahora está ahí un 16% más o menos arriba. Vemos acá, si analizamos un poco el balance,
Bueno, vemos obviamente que principalmente en este momento Tesla sigue siendo una empresa de venta de autos. Vemos que acá la parte de servicios que está creciendo, la parte de energía, toda la parte de baterías. Pero bueno, en definitiva el ingreso de la empresa subió 9% interanual, o sea, flojito. O sea, por lo menos para los números, yo me acuerdo en las evaluaciones anteriores que le hice a Tesla, obviamente mis estimaciones de ingresos eran bastante más grandes que el 9%, entonces entiendo por qué la empresa ha caído tanto, sobre todo porque no solo es que los ingresos han caído, o sea, vemos que han caído los ingresos respecto al año pasado, sino que el margen también ha caído. O sea, vemos acá los ingresos de la compañía menos 13, menos 9, o sea, con respecto al mismo trimestre del año anterior. O sea, vemos que la compañía como que la está pasando mal, pero no solo eso, sino que además vemos que los márgenes operativos están bajando. O sea, 5% de margen operativo cayó 6 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre del año pasado. Entonces, vemos que la compañía la está pasando mal. Entonces, bueno, vemos esto. Entonces, ¿qué pasó? O sea, este balance me genera un sabor bastante amargo. O sea, digo, a ver, esta compañía que estaba tan a la vanguardia, tan pionera, tan innovadora, ¿qué está pasando? O sea, bueno, o sea, está perdiendo cuota de mercado. Sí, pero la verdad que casi nada. O sea, en China sigue siendo el auto más vendido y ahí está la principal competencia de Tesla con Bing, que es la empresa esta en China, que es la que más vende en todo el mundo. Aunque Tesla tiene el modelo más vendido, igual. Pero bueno, vemos una compañía que sus ingresos se están resintiendo y sus márgenes de rentabilidad se están resintiendo. Con lo cual, tiene sentido que haya caído tanto la acción, porque nos está mostrando esto. Ahora, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué el mercado recibe bien el balance? O sea, obviamente no es por esto, porque esto claramente es malo, sino por un cambio de expectativas, por una mejora de las expectativas futuras. O sea, ¿qué pasó? Bueno, en un momento se descontaba de que, vieron que Elon Musk es un genio, pero al mismo tiempo puede tener sus caprichos, y se decía que podría llegar a ocurrir que, inicialmente desde hace un tiempo Tesla tiene la idea de fabricar un modelo más asequible a la clase media, que pueda más competir con autos más ligados a sectores de clase media, y decían que Elon podría llegar a cancelar eso y a decir directamente, a orientar a Tesla directamente a un segmento de clientes de clase media alta o de clase directamente alta. Bueno, no pasó eso. O sea, en la conferencia que se da después de la presentación del balance, Elon dijo que no solo que van a fabricar un auto más para el sector de clase media, sino que van a adelantarlo. O sea, que no es que va a salir el año que viene, sino que capaz que salga a finales de este año, con lo cual, buena noticia para el mercado. Vamos a ver después si eso se cumple o no. Y también habló muy favorablemente de la parte esta de acá abajo, la parte de servicios, porque el tema del self-driving car, o sea, la versión 12 del self-driving car, o sea, el sistema de conducción autónoma, ya hay una versión completamente autónoma que me parece que costaba como $99 por mes, más o menos, y esa es una fuente recurrente. O sea, la razón por la cual la gente evalúa a Tesla o quiere creer que Tesla no es solo una empresa de autos, sino una empresa tecnológica, es por este tipo de fuentes de ingreso adicional que puede llegar a tener esta compañía. O sea, no solo la venta de autos, sino principalmente la venta de servicios a través de suscripciones. Y lo que se vio, por lo menos en los números del último balance, es que ya empieza a haber un aumento y empieza a focalizarse, o por lo menos a darle un poco más de fuerza a la compañía al tema de la venta de servicios, o sea, la suscripción de servicios, por ejemplo, el servicio de conducción autónoma. Pero también se habló, o sea, que para agosto la empresa podría estar lanzando un servicio de robotaxis en Estados Unidos, por supuesto, con autos, o sea, ya teniendo este full self-driving de conducción autónoma versión 12,
lo que dicen es ya por ahí estamos en condiciones para agosto de lanzar un servicio de taxis de autos, de coches autónomos. Eso Google ya lo está haciendo. Google tiene una empresa, adquirió hace un tiempo una empresa que se llama Waymo de conducción autónoma. Ya lo está haciendo solamente en Palo Alto, ahí en esas ciudades donde está Silicon Valley. Pero Tesla obviamente planea lanzar esto posiblemente en las principales ciudades de Estados Unidos, con lo cual, o sea, no solo está la idea de varios autos de Tesla circulando de manera autónoma y que vos lo puedas llamar en una app tipo Uber para poder subirte a cualquier auto que esté cercano y así poder viajar, o sea, y el auto no lo conduce nadie, sino que también está la posibilidad de que una persona que tiene un Tesla que pueda hacer algo tipo Airbnb, ¿no? O sea, así como hay personas que tienen un departamento que no lo usan casi nunca, entonces lo alquilan mientras ellos no lo usan, pasaría algo parecido con los autos. O sea, vos tenés un Tesla, sabés que laburás de 9 a 6 de la tarde o a 5 de la tarde, entonces durante ese tiempo podés agarrar, o sea, te bajás de tu auto y lo pones en modo robotaxi y empieza a funcionar, digamos, dentro de la misma aplicación de Tesla para que de esa manera vaya a buscar gente, o sea, lleve gente. Sabemos obviamente que eso solamente se puede hacer en países desarrollados, con mucha seguridad, pero sería una fuente de ingresos adicionales para las personas que tienen un Tesla, y ahí Tesla también tendría una flota más grande. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver, o sea, lo que dijeron es que para agosto podrían llegar a estar anunciándolo, no sé si en agosto harían el anuncio o directamente harían el lanzamiento, vamos a ver, pero en todo caso, lo que gustó y que entusiasmó un poco a los accionistas de Tesla, a los inversores de Tesla, y eso hizo que haya subido las acciones de la compañía, fue de que a pesar de que, como vemos, la foto es mala, la foto nos muestra una empresa que está perdiendo posiblemente parte de su ventaja competitiva. Yo no diría que esté perdiendo la ventaja competitiva, o sea, es muy difícil competirle a Tesla, por lo menos en estas cuestiones de self-driving car, o sea, y en cuanto a toda la tecnología que tiene metida dentro de ese auto, o sea, es muy difícil competirle a eso. Pero bueno, por ahora, incluso lo que dice la propia compañía es que la migración de gente que está dejando los autos de combustión interna está yendo más que nada a híbridos y no tanto a autos eléctricos, con lo cual es un trayecto largo que tiene todavía por delante la compañía para evangelizar al público, para que salten directamente de autos de combustión a Tesla. En todo caso, lo que mostró la compañía fueron posibles fuentes de ingreso adicional, y eso gustó bastante. Y bueno, veremos entonces a ver qué pasa. No creo que la vaya a evaluar en este trimestre a la empresa, o sea, ya la evalué hace poco, así que no creo que vaya a ocurrir. Pero bueno, es cuestión de estar mirando un poco a ver, porque es una empresa que yo la tengo en el portafolio y que me interesa mucho, porque creo que tanto Tesla como Google son dos de las empresas más subvaluadas del mercado en este momento. Meta, como dije, también me parece que esté subvaluada, pero Tesla mucho más, y Google también. Así que, ya que estoy hablando de Google, a pesar de que, si yo me fijo de Google y nos vamos a Google, vemos que esta semana anduvo bastante bien. O sea, digo Google, en realidad debería ser Alphabet, que es el nombre de la compañía. Vemos que, o sea, venía bastante bien, o sea, venía por lo menos recuperando bastante, y bueno, y esta semana, o sea, tuvo un gran viernes, un 10% arriba en dólares. A ver, acá está, Google. A ver, si miramos acá, bueno, si tengo que pensar un poco con respecto a Meta, veo algo que me gusta un poquito más. En Meta, como veíamos recién, vemos una fuente de ingreso totalmente ligada casi en un 100% a la publicidad online que sale en su familia de aplicaciones. Acá en Google, que es el líder mundial en la publicidad online, vemos que en Google hay un poquito más de diversificación. O sea, si bien es cierto que su principal fuente de ingresos sigue siendo la publicidad online que pone en este caso en su buscador, también está YouTube. A ver, YouTube, creo, no sé, tendría que fijarme, la verdad que no me fijé el número para compararlo, pero YouTube me parece que en este momento tenía más ingresos que el propio Netflix. Y convengamos que Netflix invierte en contenido y Google, YouTube no. Pero bueno, no sé, pero si no están bastante cerquita. Y vemos que viene creciendo al 21% interanual. Así que YouTube es una red social que le brinda una fuente de ingresos muy importante a Alphabet.
pero que el grueso sigue estando acá, principalmente en el buscador. En YouTube, por supuesto, también es publicidad online, pero un tipo de publicidad diferente. Y después vemos acá, obviamente, el Google Play. O sea, no nos olvidemos nunca que Google es la creadora y la dueña de Android. Así que cada vez que compramos alguna aplicación a través de la tienda de Google Play en un celular con Android, estamos dándole dinero también a Google, porque va a cobrar un porcentaje de esa aplicación, de lo que nosotros paguemos por esa aplicación. Y después la parte de Google Cloud, que es la parte que más se espera que crezca. O sea, está creciendo acá el 28% interanual. Sigue siendo pequeña en comparación con Microsoft y con Amazon, que veremos qué pasa la semana que viene con Amazon, pero si estamos viendo, vemos acá cómo crecen los ingresos por búsqueda, vemos cómo crecen los ingresos por YouTube, por los otros segmentos, pero yo creo que acá debería estar. Vemos que por ahora es minúsculo, 9.6 billions. Debería ser como el segmento de negocios de Google que más crezca. Pero bueno, o sea, le está costando a Google, le está costando porque, bueno, llegó tarde. Microsoft tiene una infraestructura y unos servicios que brinda que son muy potentes, y Amazon fue la primera, por lo tanto es la más grande también. Y bueno, o sea, a ver, ¿qué es lo que pasa con los servicios en la nube? Los servicios en la nube, cuando una empresa contrata servicios en la nube, la empresa que se los provee, ya sea Amazon, ya sea Google, ya sea Microsoft, ya sea Oracle, por ejemplo, que es otra, o IBM misma, que también ofrece, se integra de manera bastante fuerte y profunda con los procesos de negocio de la compañía, con lo cual después es muy difícil, o sea, pasa por supuesto, pero es muy difícil para una compañía migrar a la competencia. Esa es una ventaja competitiva que la hemos analizado acá anteriormente. Y que nos marca eso, nos marca que cuando tu producto o tu servicio se logra integrar bastante con tu cliente, después los costos de cambio son grandes. O sea, si buscan en ventaja competitiva, buscan el libro de Pat Dorsey, o buscan el libro de Invirtiendo en Calidad también, o buscan el libro de Evaluación de Empresas de McKinsey. Cuando habla de ventajas competitivas, van a encontrar una ventaja competitiva que es los costos de cambio. Bueno, lo que son los servicios en la nube tienen justamente esa ventaja competitiva. O sea que una vez que ya contrataste los servicios de Microsoft, de Amazon, o de Google, o de Oracle, por ejemplo, o de IBM, ya una vez que implementaste esos servicios y ya tu proceso de negocio están funcionando con esos servicios en la nube, después es muy costoso cambiarte a la competencia. Incluso la competencia puede ofrecerte pagar la migración o la rescisión del contrato, puede ofrecerte cosas que son muy atractivas, pero cambiar el comportamiento de tus empleados, o sea, que ya están acostumbrados a utilizar ciertos productos, o sea, ya están acostumbrados a trabajar de cierta manera, o sea, cambiar eso para pasarte a otros servicios, por más que terminen siendo mejores esos servicios, la mejora marginal que terminás teniendo por ahí no es tan grande como los costos de cambio que tenés que enfrentar. Entonces, lo que vamos a ir viendo en la evolución de los servicios en la nube es, o sea, que va a crecer la torta general va a crecer, pero las participaciones porcentuales de las compañías por ahí no se van a mover tanto. Por ahí lo que yo sí noto es que Microsoft, al tener, en mi opinión subjetiva, la mejor propuesta de valor en cuanto a servicios en la nube, es la que por ahí más está ganando cuota de mercado, que está ganando cuota de mercado más rápido. Los otros principalmente están manteniendo cuota de mercado, pero Google al menos mejoró la productividad y ahora ha logrado que esta línea de negocio, o sea, de Google Cloud, que no era rentable hasta hace poco tiempo, ahora ya sí es rentable, así que por lo menos puede ganar dinero con eso. Pero bueno, a ver, visto así muy abuelo de pájaro lo que es Alphabet, vemos que los ingresos crecieron un 15%, o sea, está bien, o sea, no para nada lo que creció Meta, pero sí bastante bueno. Y acá veo algo muy interesante, margen operativo del 32%, o sea, margen operativo del 32%, o sea, como para que se den una idea, porque en Meta también veíamos un margen operativo muy impresionante. Ya o sea, recuerden que una empresa genera valor para los accionistas cuando su productividad del capital, su rendimiento sobre el capital es mayor al costo del capital.
el ingreso, la ganancia operativa, el margen operativo no es el rendimiento sobre el capital invertido, pero nos puede servir un poco para aproximarnos, porque el rendimiento de capital invertido, por supuesto, tiene en cuenta las inversiones de capital, pero tengamos en cuenta que una empresa con un margen de rentabilidad operativa del 20% ya es wow, ya es una empresa con una muy buena productividad. Como para que se hagan una idea, Visa, que creo que es la que tiene el margen de rentabilidad más alto de todas las empresas que cotizan en el mercado, está más o menos en el 64% de margen operativo, porque si uno piensa en Visa, Visa es simplemente una red de pagos, o sea, la infraestructura de Visa, la inversión en capital de Visa es muy baja. Entonces el margen de rentabilidad que tiene Visa por su servicio es altísimo. Bueno, pensemos eso, si 20% es bueno, imagínense arriba del 30% como tiene Meta, como tiene Google y bueno, y lo mal justamente que veíamos recién con Tesla, que tiene apenas un 5%. O sea, la creación de valor para los accionistas en Tesla se ha visto bastante resentida y por eso es que justamente ha caído el precio de la acción. Ahora bien, cuando yo miro Alphabet, cuando yo miro Meta, por supuesto, veo enormes márgenes de rentabilidad. Márgenes de rentabilidad arriba, pero consistentemente arriba del 30%. Año tras año arriba del 30%. Eso marca una ventaja competitiva fuerte y sostenible. Porque por pura lógica capitalista, si yo estoy teniendo márgenes de rentabilidad arriba del 30% en dólares, con costos de capital que están más o menos en el orden del 8-9%, estoy teniendo una enorme rentabilidad, una enorme productividad y podría arriesgarme también a decir, sin haber hecho los números, una enorme creación de valor para el accionista. Con lo cual, eso llama a la competencia, llama a que nuevas empresas se creen para intentar meterse en ese nicho, a que las empresas intenten competir de manera más agresiva, bajando los precios, para tratar de captar más clientes, para intentar de quitarle clientes a estas empresas que están teniendo márgenes de rentabilidad tan altos, y el hecho de que no lo puedan hacer, lo cual se ve con el hecho de que trimestre a trimestre, año a año, las empresas siguen manteniendo esos márgenes, nos muestran de que estas empresas tienen ventajas competitivas muy sólidas y muy difíciles de derribar. Entonces, yo quiero estar invertido en este tipo de empresas, o sea, porque este tipo de empresas son las que me dan la tranquilidad. Y hablando ya entonces concretamente de Google, o sea, a ver, ¿por qué yo digo que, o decía también que Google era una de las empresas más subvaluadas junto con Tesla, y sigo diciéndolo? Porque Google fue injustamente castigada, sobre todo durante el año pasado, por el tema de ChatGPT. O sea, yo creo que si Tesla es la meta de 2024, creo que Google fue la meta de 2023. O sea, ChatGPT sale más o menos en noviembre de 2022 y obviamente era una amenaza directa a lo que es esto. O sea, es directamente esto. O sea, es la principal fuente de ganancias de Alphabet, o sea, el buscador de Google, estaba, o sea, según la narrativa que acompañaba a ChatGPT, estaba siendo amenazada por la aparición de este tipo de inteligencia artificial, de modelos de lenguaje. Entonces justamente se decía, che, miren, esta es la principal ventaja competitiva que tiene Google, es el principal producto que tiene Google, y ahora de repente ha aparecido una tecnología disruptiva que puede ser que ponga en entredicho, que amenace el liderazgo absoluto que por el momento tiene Google en el segmento de buscadores y que le permite obtener 46 mil millones de dólares de ingresos. Entonces se entiende que el mercado la haya castigado en ese momento, pero por supuesto fue un castigo totalmente infundado, o sea, totalmente exagerado. O sea, a ver, y esto es un consejo que a mí me sirve mucho y que por supuesto vale también para los análisis que hice anteriormente. Siempre que uno ve una empresa que está siendo muy castigada por el mercado, caso Meta en 2022, caso Meta ahora, caso Google el año pasado, caso Tesla también durante lo que ha sido todo este año, siempre que uno ve eso, lo que uno tiene que preguntarse seriamente, si es que está pensando en comprar, es quién está del otro lado. O sea, si yo estoy comprando porque creo que esto está barato, o sea, si yo estoy comprando porque creo que Meta está más subvaluada o que Google sigue estando subvaluado,
o que Tesla estaba subvaluada, ¿quién está del otro lado? O sea, ¿quién está vendiendo? ¿Quién es el que me está vendiendo? O sea, porque tengo que pensar que esa persona o esa empresa tiene la opinión contraria. Entonces, en el caso, o sea, generalmente lo que me pasaba en 2022 con Meta o en Google el año pasado, cuando yo por ahí insistía un poco que para mí estaba subvaluada, era en que la razón por la cual se estaba vendiendo es que aparecen personas o empresas que obviamente se ven sorprendidas por esta nueva tecnología, una tecnología disruptiva, una tecnología totalmente nueva que cambia el ecosistema, digamos, cambia el marco de competencia, no solo en esta industria de la publicidad online, de los buscadores, sino en muchas otras industrias. Entonces, lo que me parece es que cuando aparece algo así tan novedoso, es como que tenemos un sesgo como seres humanos a ir directamente al peor escenario posible. Entonces nos imaginamos eso, que somos accionistas de Google, aparece ChatGPT, Microsoft anuncia de que ellos son accionistas, o sea, son inversores importantes en OpenAI, con lo cual OpenAI les va a licenciar ChatGPT, la última versión, para que ellos la integren con Bing, con su buscador. Entonces ahí muchos vieron, y con lógica, porque obviamente esto tiene lógica, una amenaza fuerte a esta que es la primera fuente de ingreso, la principal fuente de ingreso que hasta el día de hoy tiene Alphabet. Entonces, saltaron tal vez al peor escenario posible, a Microsoft ganando rápidamente cuota de mercado porque la gente iba a querer utilizar Bing por estar integrado con ChatGPT. Entonces, yo creo que en la gran mayoría de los casos eso termina siendo demasiado pesimista para ser verdad, que es lo que terminó pasando. O sea, la cuota de mercado de Google, hasta donde yo sepa, hoy no se movió. O sea, habrá habido gente que capaz que utilizó un poquito Bing, pero la verdad que la cuota de mercado de Google en el segmento de buscadores sigue estando tranquilamente por arriba del 90%, que es apabullante la cuota de mercado que tiene. Entonces, me parece que ocurre eso, ¿no? O sea, que por ahí nos vamos un poco al extremo, nos damos, o sea, creemos, o sea, y pasó con Meta en 2022, o sea, también, o sea, nadie la iba a usar, TikTok la iba a mandar a la quiebra, la inversión en el metaverso era una pérdida, era quemar dinero, cuando la principal inversión la estaba haciendo en la familia de aplicaciones. O sea, eran todas narrativas muy, muy, muy pesimistas que terminaron dando una gran oportunidad de compra. En el caso de Google lo mismo, si yo miro la cotización de Google, veo esto, veo que después empezó a recuperar, pero si yo me fijo, noviembre de 2022, cuando por ahí sale ChatGPT, vemos que Google se recupera, pero en absoluto, o sea, y aparte con bastante más volatilidad, pero en absoluto se recuperó tanto como se recuperó Meta. Meta se recuperó muchísimo más, y estamos hablando, ¿por qué la comparo con Meta? Porque son dos empresas de la misma industria. A pesar de que una es redes sociales y la otra es buscador, las dos obtienen la gran mayoría de sus ingresos de la publicidad online. O sea que son empresas que se dedican a la publicidad online. Meta subió muchísimo más que Google, y yo creo que en gran parte porque Google tenía como un freno ahí, un freno de mano, un viento de frente. Tenía un viento de frente bastante fuerte con respecto a la inteligencia artificial. Así que ahora, o sea, que más o menos ya, o sea, a ver, ahora ya la inteligencia artificial ya no es más tanto una novedad, como ya les comentaba, o sea, para mí es un medio, o sea, no es un producto per se, es un medio que se va a utilizar para crear productos. Y hablando de eso, o sea, a ver, no solo que la inteligencia artificial ya no es novedad, con lo cual ya el mercado puede empezar a, o sea, y por lo que veo lo está empezando a hacer bastante, de empezar a bajar un poquito esa idea del escenario de Google siendo desplazado en su principal fuente de ingresos, sino que Google ya tiene su propia inteligencia artificial. O sea, se llama Gemini. La verdad que por ahora, en mi opinión, deja bastante que desear. O sea, tiene cosas muy interesantes, o sea, Gemini, pero en cuanto a la generación de imágenes, tiene un sesgo muy marcado a la izquierda, muy marcado progresista, woke estadounidense. De hecho, si ustedes ahora utilizan Gemini, que se puede utilizar de manera gratuita, y le piden una imagen de una persona, les va a decir que no, que en este momento Gemini no hace imágenes de personas porque lo están arreglando. O sea, no sé si habrá rodado alguna cabeza dentro de Alphabet, o se habrán comido un reto bastante grande
pero el sesgo de izquierda que tenía la inteligencia artificial es muy grande. O sea, a ver, aún así digo que no es algo que solamente tiene Gemini. Vayan a ChatGPT y pongan que les describa la izquierda y la derecha y van a ver que ChatGPT también te describe con mucho más cariño a la izquierda que a la derecha. O si ustedes le dicen, por ejemplo, estoy orgulloso de ser de izquierda, ChatGPT les va a responder, qué bueno, o sea, está muy bien pelear por las causas sociales, la izquierda siempre ha estado identificada con la lucha por la igualdad, bla, 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 bla. Acto seguido ustedes le escriben ahí nomás a ChatGPT, estoy orgulloso de ser de derechas, y les va a decir, bueno, está bien tener una opinión personal, pero uno no tiene que fanatizarse. O sea, las respuestas son claramente totalmente sesgadas. O sea, nunca nos olvidemos que las inteligencias artificiales, por ahora, siguen siendo programadas por seres humanos. Los seres humanos tienen sesgos ideológicos, políticos, y esos sesgos están metidos dentro de las inteligencias artificiales. Por ahora no hay todavía ninguna inteligencia artificial que sea completamente autónoma en cuanto a su pensamiento. Todas tienen sesgos. Bueno, por último, ya llevo una hora. Dije que iba a ser un video corto. Bueno, ya llevo una hora y todavía me queda hablar un poquito de Microsoft. Voy a hablar muy poquito de Microsoft. Fue la que menos reaccionó el mercado. O sea, reaccionó bien, pero menos. Quiero hablar puntualmente de Microsoft. A ver, no me parece que sea la empresa más barata del mercado. En absoluto Microsoft. Pero me parece que es una de las mejores, no hay ninguna duda de eso. O sea, Satya Nadella merece una estatua como mejor gerente, pero de los mejores gerentes de la historia. Porque miren lo que ha logrado. O sea, miren esta compañía. O sea, yo miro esto. O sea, miro los ingresos de Meta también. Miro los ingresos de Tesla, por ejemplo. Y veo esto. Miren este abanico. O sea, la diversificación de ingresos. Es maravilloso. O sea, yo miro esta compañía. Y yo como accionista me siento muy tranquilo. Está bien, su principal fuente de ingresos es Azure, son los servicios en la nube, que como les digo, ahí para mí Microsoft ofrece el mejor producto. Creo que es superior a los demás, con lo cual tiene sentido de que vaya ganando cuota de mercado. Pero miren Office, miren la parte de Xbox, miren la parte de Windows, LinkedIn, el buscador de Bing, que a pesar de ser chiquito, en comparación con Google, aún así genera unos buenos ingresos. Así que vean lo diversificada que están las fuentes de ingresos de Microsoft. Esto a mí como accionista me deja muy tranquilo. Al contrario, en Meta, en ver que el 99,9% de los ingresos dependen de una sola fuente de ingreso, que es la publicidad en su familia de aplicaciones, me haría sentir preocupado si yo viera al gerente durmiendo en los laureles. Por suerte Zuckerberg en absoluto se duerme en los laureles y sabe que eso para él es algo a tener en cuenta. O sea que no está bueno que el 99% de tus ingresos dependa de una sola fuente. En el caso de Microsoft yo veo esto, es una maravilla. Entonces veo los ingresos de Microsoft y tengamos en cuenta que estoy hablando de la empresa, tal vez la empresa más grande del mundo en este momento. Los ingresos creciendo al 17%, márgenes operativos del 44%. Brutal la creación de valor para el accionista que debe tener esta empresa. No calculé el ROIC, el rendimiento sobre el capital invertido, pero márgenes de rentabilidad operativa del 44% son una locura absoluta. Obviamente el mercado la tiene siempre, por lo menos durante los últimos años, en muy buena estima a Microsoft. Por lo tanto, vemos que la reacción del mercado no ha sido tan grande con respecto a Microsoft. Luego de la presentación del balance ha sido apenitas un 2%. Ahí ni siquiera logró récord histórico, como sí lo logró Google, por ejemplo. Pero tengamos en cuenta de que es justamente porque el mercado en ningún momento ha perdido la fe con respecto a esta compañía. Siempre la consideró como una empresa grande. O sea, no voy a decir que sería la empresa perfecta, pero es una empresa modelo para cuando uno quiere analizar empresas y entender qué es lo que uno busca en una compañía. O sea, uno lo que busca en una compañía es una gerencia que entienda la industria, una empresa que tenga fuentes diversificadas de ingresos, una empresa que esté creciendo en una industria que crece y altos márgenes de rentabilidad, de ser posible por arriba del 20%. O sea, todo eso lo tiene Microsoft
y con creces. O sea, así que es una empresa que, si bien es cierto que no considero que esté súper barata, es una empresa que merece la pena seguir teniendo en el portafolio. Así que bueno, para terminar entonces ya definitivamente la parte de Estados Unidos, bueno, otra cosa que ocurrió esta semana es que la tasa de 10 años sigue subiendo, o sea, la tasa del bono de 10 años continúa aumentando porque, o sea, se entiende, o sea, a ver, en este momento el mercado ya descuenta directamente que en julio no va a haber baja de la tasa de interés, que recién va a ser en septiembre, y está ahí, o sea, está con bastante probabilidad, pero no digamos que es un 90-10, con lo cual el mercado piensa que va a venir la baja en septiembre, pero que no está todavía tan convencido, con lo cual es obvio, o sea, a ver, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que la Reserva Federal considera que la inflación va a tardar más tiempo en bajar. O sea, por lo tanto, si la inflación va a tardar más tiempo en bajar, lo que va a ocurrir es que la inflación se va a mantener un poco más alta durante más tiempo. Y por lo tanto, el bono del tesoro me tiene que compensar a mí durante más tiempo por esa inflación, o sea, por esa inflación que va a venir un poco más alta. Entonces tiene sentido entonces que bajen las cotizaciones de los bonos del tesoro para que de esa manera suban su rentabilidad y que se ajusten a eso. Y como las empresas se evalúan en parte utilizando la tasa libre de riesgo, eso es viento de frente. O sea, es un viento de frente, es un contrapeso que jode. Pero aún así, bueno, yo la semana pasada hablaba de corrección de mercado. Vamos a ver si este es un rebote solamente dentro de una corrección. Vamos a ver qué pasa la semana que viene con Apple y con Amazon reportando. Pero en todo caso quiero como resaltar el hecho de que este balance de Microsoft, el balance de Meta, el balance de Google, el balance de Tesla, bueno, el de Tesla no lo contemos, pero sí el de Meta, el de Google, el de Microsoft, son balances que vinieron muy bien, en un contexto de altas tasas de interés. Ahí está la prueba. O sea, las acciones, por lo menos, las empresas que tienen fuertes ventajas competitivas, en este contexto, lo están haciendo bastante bien. O sea, no necesariamente las empresas más importantes del mercado necesitan que bajen las tasas para seguir creciendo en sus ingresos y en sus ganancias. Sería muy deseable, ojalá que ocurra por todo el resto del mercado, pero por lo menos las empresas que suelo analizar acá son empresas que han tenido muy buena performance, o sea, Google, por ejemplo, o sea, ya en récord histórico, a pesar de que el mercado cree que las tasas de interés se van a mantener más altas, porque justamente, o sea, los negocios no parecen ser tan afectados. O sea, sí, los negocios por ahí de empresas más industriales, de empresas que dependen más del crédito, así que estaría bueno que bajen las tasas de interés, pero no vayamos a creer que por el hecho de no bajar las tasas ahora, o sea, esto quiere decir que las empresas, las acciones van a ser una mala inversión. O sea, yo creo que hay empresas que nos están dando unas buenas oportunidades, pero ojo que no está nada dicho con respecto a esta corrección de mercado. Puede ser que pase la temporada de balance y esta corrección de mercado continúe. Lo veremos entonces durante las próximas semanas. Así que voy a pasar ahora a Argentina. Vamos a ver, esta vez voy a ver solamente el Merval. Bueno, que está ahí cerquita nuevamente del máximo en dólares. Se recuperó esta semana, anduvo bien los bancos, me gustó que recuperaron por lo menos hoy. Incluso estuvieron arriba, bueno, estuvieron por lo menos ahí haciendo récords de los últimos años. Pero también, bueno, otras empresas, también Autopista del Sol anduvo bien. Las energéticas por ahora están un poco ahí más quedadas, pero a ver, por lo menos esta semana Milei habló en la Fundación Libertad. Bueno, se habló mucho de ese discurso por los modos, los modales que tiene Milei, pero o sea, a ver, al final del discurso, Milei dice algo que quiero recomendar en este informe. Él, si ven el discurso dura casi una hora. Al final del discurso, Milei dice, bueno, les voy a adelantar algo de cómo va a terminar esto, hablando de su propio plan económico, del plan de estabilización. Y él dice, le voy a adelantar lo siguiente, Arriazu tiene razón.
A ver, ¿quién es Arriazu? O sea, Ricardo Arriazu es un economista sumamente prestigioso de Argentina y que tiene un perfil muy bajo, con lo cual no lo van a ver en TN, por ahí lo ven, pero es muy raro que lo vean en medios de comunicación. Escribe en Clarín todos los sábados, hace una columna, creo que una vez por mes, con lo cual si ponen Ricardo Arriazu, Arriazu con Z, Clarín le van a aparecer, no sé si Clarín se las va a dejar leer gratis, pero creería que sí, porque son columnas de opinión. Y a ver, es un economista sumamente competente y que, o sea, que suele dar conferencias, y las conferencias suelen tener información sumamente interesante por el tipo de análisis que hace él, que es diferente al que por lo menos uno puede ver en los canales de noticias o en los analistas económicos que habitualmente aparecen. O sea, ¿por qué Milei dice Arriazu tiene razón? Bueno, él está remitiendo a esta conferencia que la dio el lunes. O sea, llama la atención eso también, porque Milei habló en la Fundación Libertad el miércoles, si mal no recuerdo, sí, el miércoles. Y esta charla es del lunes, o sea, esta charla que dio es del 22 de abril, o sea, es del lunes. Si lo buscan así, lo buscan como en este canal de YouTube, Fundación Tucumán, Política y Economía es posible disociarla, ven que dice Ricardo Arriazu. Es una charla de 1 hora que él da. ¿Y por qué Milei hace referencia acá? Bueno, porque Arriazu, él siempre ha sido muy crítico, sobre todo también ha sido crítico con Macri, por la esperanza que se puso en aquel momento con respecto a Macri, y que fue una desazón, digamos, defraudó básicamente. Y porque Arriazu, lo que él muestra, lo que él explica acá en esta charla que dio, él dice, los planes de estabilización de Argentina, por la historia que tiene Argentina y por la idiosincrasia que tenemos en Argentina, por todas las cosas que nos han pasado, necesitan de 2 anclas. O sea, cualquier plan de estabilización de la economía necesita de 2 anclas. Entonces él dice, número 1, estabilidad del tipo de cambio. Dice, o sea, nunca en Argentina se logra parar la inflación si no se estabiliza el tipo de cambio. Porque uno puede decir, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario que depende de la oferta y la demanda de dinero, sí, pero en Argentina tenemos estas características puntuales donde las veces que hemos tenido hiperinflaciones han sido en contextos donde el Banco Central hizo flotar el tipo de cambio y flotó sin tener reservas y sin tener ni el gobierno, ni el Banco Central, ni el equipo económico ningún tipo de credibilidad. Entonces en esos contextos fue cuando en Argentina terminó en hiperinflación. Entonces él dice, cualquier plan de estabilización de Argentina necesita estabilidad de tipo de cambio y superávit fiscal, o al menos equilibrio fiscal, pero de ser posible superávit fiscal. ¿Por qué? Porque la estabilidad del tipo de cambio no te dura si tenés déficit fiscal, porque los argentinos ya estamos recontra curtidos en eso y sabemos que si el tipo de cambio está estable pero el gobierno gasta más de lo que recauda, sabemos que eventualmente se les va a terminar el financiamiento y van a tener que recurrir a la emisión monetaria. O sea, él hace referencia también a lo que pasa con Macri, pues justamente con Macri, cuando Macri toma deuda, el tipo de cambio se estabiliza, pero había déficit fiscal recurrente y había aumento de impuestos. Entonces, la expectativa de la gente era, sí, esto puede ser que mejore, pero sigue habiendo déficit fiscal, con lo cual en algún momento se les puede llegar a terminar el financiamiento, entonces vamos a terminar aumentando impuestos o emitiendo monedas sin respaldo. Que fue, bueno, no fue tan así, pero más o menos a partir de 2018 termina pasando eso. El gobierno se queda sin financiamiento, va al Fondo Monetario y eventualmente eso, entre otras cosas, termina propiciando la victoria de Alberto en 2019. Entonces, Arriazu dice, yo puedo estabilizar el tipo de cambio, pero si no tengo superávit fiscal o equilibrio fiscal, la ciudadanía no me cree y tengo que hacerlo de manera muy recurrente. O sea, eso también el profe Juan Carlos de Pablo, que lo cita mucho a Henry Kissinger, él dice, porque está en un libro que él escribió sobre Henry Kissinger, él dice que cuando vos te enfrentás a una crisis como político desde el Poder Ejecutivo, vos tenés que ir a fondo y en ningún momento tenés que frenar. ¿Por qué? Porque en el momento que vos frenás, los agentes económicos, o sea, las familias, las personas, las empresas, los inversores, lo que hacen es darse cuenta que hasta ahí llegaste, entonces toman eso como el status quo.
Entonces a Macri por ahí le pasó eso. O sea, Macri con el tema del gradualismo, por ejemplo, o sea, le erró bastante porque es como que no mostraba mucha convicción. Entonces, siendo Milei muy amigo del profe de Pablo, está claro que Milei sabe esas cosas y que de Pablo se lo debe haber dicho. Por eso Milei, cada vez que por ahí lo atacan con algo, él acelera. Él dijo, no me votan la ley base, listo, sobre reacciono el ajuste fiscal, y eso fue exactamente lo que hizo. Y en la Fundación Libertad dijo también lo mismo, dijo, si no me llegan a votar de vuelta la ley base, si no me votan los paquetes fiscales, bueno, yo lo que voy a hacer entonces es seguir recontraajustando para demostrarles que puedo estabilizar la economía sin necesidad de que me promulguen ninguna ley, porque mi ley sabe esto que dice Arriazu, que lo dice más o menos por el minuto 25, pero yo recomiendo verlo completo. O sea, Arriazu dice eso, dice, si vos tenés estabilidad del tipo de cambio y tenés superávit fiscal, lo que muestra en la Argentina, en la década del 60, él cita un caso en la década del 60, lo que te muestra es que en Argentina eso es lo que logra terminar de estabilizar la economía. Entonces, por esa razón es que sería, que no sería correcto creer que va a haber un saldo del tipo de cambio. O sea, muchos dicen, no, pues el tipo de cambio está atrasado, el tipo de cambio se está atrasando, necesitamos que el dólar vaya a 900, que vaya a 1000, lo que sea el tipo de cambio oficial. O sea, no soñemos. O sea, teniendo en cuenta esto, lo que esto nos permite es tomar un poco más de decisiones pensando, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Me conviene posicionarme a tasa en pesos? ¿Me conviene posicionarme en tasa en dólares, por ejemplo, en una obligación negociable? Bueno, depende de cada persona, depende de la tolerancia al riesgo de cada persona, depende de el horizonte temporal de cada persona. Si una persona piensa muy a corto plazo, hoy en Argentina no tenés, salvo dólar MEP, no tenés forma de dolarizarte y hacer tasa en dólares a corto plazo. O sea, tenés que sí o sí hacer tasa en pesos a través de una letra de descuento o a través de algún bono que ajusta por inflación. Ya mirando más a largo plazo, las acciones a mí me siguen interesando muchísimo y los bonos, la L30, la L29, la L35 también. Pero tenemos que tener en cuenta de que no está en la agenda del Ministerio de Economía una devaluación del tipo de cambio oficial del 10 o 20%. Si llega a ser eso, o sea, Milei y Caputo saben muy bien por la historia de la Argentina que por más que si él tiene déficit fiscal, si él tiene superávit fiscal y él hace un saldo del tipo de cambio, o sea, porque se lo pide el campo, por lo que sea, él ajusta el tipo de cambio de un día para el otro un 10%, la inflación se le vuelve a acelerar y él pierde muchísima credibilidad, porque no tiene contención política, no tiene gobernadores, tiene muy pocos senadores, tiene muy pocos diputados, entonces él no puede perder ese caudal político que ganaría en el caso de que la economía, la inflación eventualmente se estabilizara y él acumulando reservas pudiera abrir el cepo tipo agosto, por ejemplo, septiembre. Entonces no lo va a hacer, o sea, va a ser muy difícil que lo haga, o sea, no está, lo que te muestra esta charla de Arriazu y que después es confirmada por Milei en su conferencia que dio en la Fundación Libertad, es que esta es la idea del gobierno, o sea, superávit fiscal lo más fuerte posible y estabilidad total del tipo de cambio, o sea, como dijo Caputo, o sea, al 2% mensual, capaz que cuando la inflación ya esté mucho más controlada, un poco más en línea con la inflación, porque él planea mantenerlo al 2% con la idea de que eventualmente para fin de año la inflación llegue a ser del 2% mensual, entonces de esa manera el tipo de cambio va a ir en línea con la inflación. Vamos a ver cuánto se aprecia el tipo de cambio por subir el dólar bastante menos que la inflación. Vamos a ver si eso puede llegar a cambiar, pero como le dice Arriazu, o sea, Milei es consciente de eso, con lo cual no va a ser un salto discreto del tipo de cambio. Con lo cual nuestras ideas de inversión, si es que estamos pensando en qué nos conviene invertir, por ahí uno dice, che, ¿me conviene invertir en una obligación negociable? Y mirá, si vos pensás en dólares y vos querés un rendimiento de muy bajo riesgo, bueno, metete en una obligación negociable, pero ten en cuenta, porque me pasa que los clientes me llaman y me dicen, che, las inversiones están un poquito quietas, y claro, tienen obligaciones negociables, o sea, mucho más no se van a mover las obligaciones negociables, pero como yo lo comentaba la vez pasada, claro, comparan contra otras inversiones y un plazo fijo te paga un 5% y con el dólar quieto ese 5% no solamente 5% en pesos sino también 5% en dólares. Entonces, como el argentino piensa en dólares, entonces le empieza a hacer ruido. Dice, che, yo en vez de estar en esta obligación negociable me paso a tasa en pesos, me paso a un bono, me paso a alguna letra
a descuento, me gano capaz que un 4, un 5% mensual y después me vuelvo. Bueno, o sea, siempre pensando que el mercado te va a esperar, que no suele ser así, pero como pensamos los argentinos, esto, o sea, tiene lógica que la gente por ahí reaccione de esta manera y que vea que algo que le está funcionando no le sirve porque hay algo que está funcionando más. Bueno, mucho cuidado con eso. O sea, si hay algo que te sirve para tus objetivos, mantenete con disciplina. Pero entiendo que el hecho de que todo cotice en el mercado y que podamos ver los precios en tiempo real hace que uno se sienta tentado a querer ir a buscar el rendimiento ahí donde vemos que está lo más atractivo, pero generalmente es ir corriendo todo desde atrás y terminamos llegando tarde a todos lados. Entonces, me interesa mucho, o sea, esta charla creo que a mí me sirve, creo que sirve bastante como para tratar de entender cuál es la política que va a llevar adelante el gobierno durante los próximos meses, con lo cual a mí por lo menos me genera mucha más esperanza de estabilización, de que el banco pueda seguir acumulando reservas del Banco Central, de que se estabilice finalmente la inflación, porque Arriazu lo que muestra es que esto es lo que ha funcionado para estabilizar la economía y la inflación a lo largo de la historia argentina, lo que más ha funcionado. Entonces Arriazu varias veces lo va a decir en su conferencia que él se sentía sorprendido, gratamente sorprendido, porque él mismo decía, habría que hacer esto, y después el gobierno, cuando explicaba lo que estaba haciendo, era exactamente eso. Entonces dice, bueno, por fin están haciendo lo que la historia argentina nos ha demostrado que ha servido. Macri hizo a medias, o sea, estabilizó el tipo de cambio a través de deuda, pero no tuvo superávit fiscal, no tuvo equilibrio fiscal, con lo cual las expectativas de la gente no cambiaron. O sea, nunca las expectativas de la gente cambiaron cuando estaba Macri con respecto a que esto va a ser permanente. Siempre las expectativas eran, esto va a durar mientras dura el financiamiento, y desgraciadamente fue así. Duró hasta que duró el financiamiento. Después tuvimos lo que fue 2018 y 2019. Ahora, Milei está haciendo este plan con dos anclas, el ancla fiscal y el ancla de tipo de cambio, y si la historia nos sirve de guía, deberíamos pensar que esto se debería terminar estabilizando y tal vez puedan llegar a abrir el cepo cambiario, más tirando al tercer trimestre del año. Entonces, todo eso es súper favorable para bonos y acciones. El AL30 sigue estando en $58, podría llegar a 70, $71. El AL35 sigue siendo interesante, aunque yo prefiero el AL30 ahora. O sea, los bonos argentinos en general, en dólares, siguen siendo muy atractivos para ganar un 20, 25% en dólares. Y las acciones también. Sobre todo, por ejemplo, no sé, acciones del panel general. A mí me gusta mucho distribuidora Gas Cuyana. Después cuando miro, por ejemplo, Autopista del Sol, Autopista del Sol ha sido también una de mis principales tenencias, bueno, hemos hablado acá un poco, pero Autopista del Sol creo que es una de las que más se ha recuperado. Cuando yo miro acá, cuando yo miro lo que ha sido la historia, cuando yo tengo que ver acá y lo comparo contra lo que fue el récord por ahí de la era Macri, está en 2,65 más o menos. Si yo me fijo acá, 2,75, estoy más o menos a un 37% en dólares del récord histórico de Autopista del Sol, pero cuando miro distribuidora Gas Cuyana estoy a más de 200%, y eso que ya se han anunciado ajustes de tarifas, pero bueno, o sea, son empresas diferentes, son industrias completamente diferentes. Si yo me fijo acá en distribuidora Gas Cuyana, veo que está en 97 centavos de dólar más o menos por ahí, y me fijo el récord histórico 219% más o menos, con lo cual digo, si nos ponemos selectivos, Edenor no sé si será porque se rumorea posible venta de Edenor, pero también, o sea, veo, o sea, con respecto a Edenor, veo que le está costando, o sea, a pesar de que Pampa, como hemos visto en otros informes donde he mostrado comparaciones, Pampa ha subido mucho. Pampa es la dueña de Edenor, también es dueña de Transener, y Transener también se ha recuperado mucho, Edenor no. Así que, a ver, si somos ya, las acciones argentinas han ido subiendo bastante, como yo les mostraba, los bancos todavía no han subido tanto, YPF sí, Pampa sí, Transportadora de Gas del Sur sí, pero Transportadora de Gas del Norte no. Entonces, acá, o sea, el mercado nos da oportunidades, seguimos teniendo buenas oportunidades en Argentina, pero sobre todo tenemos oportunidades de ser selectivos.
Y esas oportunidades de ser selectivos, de poder elegir, bueno, Transportadora de Gas del Sur no, porque Transportadora de Gas del Norte es muy similar y subió bastante menos, entonces prefiero posicionarme en la del norte o en Cuyana si quiero asumir un poco más de riesgo, meterme en una empresa de la misma industria, pero que esté en el panel general. Y esa selectividad nos puede dar una gran ventaja con respecto a los fondos de inversión. Porque los fondos de inversión, a mí me llama la atención, porque por ahí escucho hablar en programas de radio, o por ahí veo, no tanto en programas de televisión, pero sí en programas de radio, hablar a gente de fondos de inversión. Y cuando yo miro los fondos de inversión de acciones, todos hacen lo mismo. O sea, si yo tengo que pensar en invertir en un fondo de inversión de acciones, la verdad es que si uno más o menos se da maña para invertir en acciones, le puede ganar bastante bien a los fondos de inversión por el solo hecho de que uno puede seleccionar de manera individual las compañías que más le gustan o las que ve más atrasadas. O por ejemplo, si tengo Transportadora de Gas del Sur y veo que ya subió bastante, o Autopista del Sol, y veo que ya subió bastante, puedo rotar a otra empresa argentina, cosa que un fondo de inversión difícilmente haga. Y la verdad que digo, a ver, les digo, me tomé el trabajo de mirar los portafolios de fondos de inversión muy importantes de Argentina, de acciones, y sinceramente hacen todo lo mismo. O sea, todos básicamente replican el Merval. Es como que básicamente mantienen el status quo. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, por ley de mercado de capitales, los fondos de inversión están obligados a publicar sus tenencias ante la Comisión Nacional de Valores. En teoría también están obligados a publicarlo en su página web, pero la verdad que el Santander yo he visto que lo publica, pero otros fondos de inversión no publican su portafolio completo. Yo quiero invertir, no sé, en Consultatio, y por lo menos yo no encontré que me publique el portafolio entero del fondo de inversión. Y esa es una información que el cliente tiene que tenerla. Pero por suerte tenemos a la Comisión Nacional de Valores que muestra las tenencias de los fondos de inversión. Eso lo pueden encontrar acá en la página web de la Comisión Nacional de Valores. Yo la había puesto en un TXT. La dirección es esta: cnb.gov, con me corta porque está en inglés, gov.ar /sitio web /fondos comunes inversión. Fondos comunes inversión. O sea, si se meten en esta URL, van a ir, pongan pausa en el video así para copiarla, y van a entrar acá, que es la parte de la Comisión Nacional de Valores que muestra los fondos comunes de inversión. Se van bien abajo de todo y pueden ir acá a buscar, y pueden buscar por sociedad gerente. Entonces acá tienen para buscar todas las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión. Tienen Argent Funds, tienen Balance, que son de las más importantes, tiene el BBVA, tiene Bull Market, tiene Cocos incluso, aunque todavía no ha lanzado ningún fondo de inversión, tienen Cohen, incluso que la había visto acá, estaba Cohen acá, después bueno, Consultatio por supuesto, Delta, que también es una de las más importantes, Galileo también, o sea, Pellegrini creo que estaba por acá también, Pellegrini son los fondos de inversión del Banco Nación, Schroeder también, todos, o sea, pueden seleccionar directamente acá. Por ejemplo, voy a seleccionar Delta, que no es tan conocida, pero es muy buena, le voy a buscar. Y a ver, donde sí creo que puede ser que estén haciendo diferencia los fondos de inversión es en renta pesos, o sea, en lo que sería renta fija, en qué tipo de bonos tienen. Por ejemplo, yo me fijo acá de Delta, que están los fondos de Cohen. Por ejemplo, voy a Cohen Renta Fija Plus, por ejemplo, me fijo acá y voy a buscar a ver si encuentro el de acciones, porque a veces dice renta variable, acá dice acciones, a ver si, porque a veces son fondos de inversión que no están lanzados. Vamos a ver si es así. Bueno, acá está el de renta fija plus. Entonces, si el fondo está lanzado, acá me va a decir composición de cartera. Entonces yo acá puedo ver la composición de la cartera. Esto es al 12 de abril, o sea que hace poquito. Y acá puedo ver qué es lo que tiene el fondo de inversión. Veo que tiene el 51%, a ver, voy a poner un poco de zoom. Veo que tiene el 51%, este fondo de Cohen, de renta fija, veo que está invertido un 51% en títulos de deuda. Veo que tiene LECAP al 31 de enero del 2025, tiene casi el 20%. Después tienen varias ONs, después tiene cheques, o sea, cheque de pago diferido, o sea, muchos cheques. Tiene acá un poco más de plazos fijos,
tiene otros fondos comunes de inversión. Bueno, está bastante diversificado porque por reglamento tiene que estar diversificado. Este es el de acciones, este es el de Delta de acciones. A ver si este está lanzado. A ver, bueno, raro que siendo un fondo de acciones tenga bonos, pero esto es lo que quería llegar. Ven, 96%, 96,58%. 96,58%, fíjense las acciones que tiene. O sea, fíjense esto porque lo van a ver mucho. Bueno, acá en el de Cohen veo algo muy atractivo, diferente a lo que veo en los otros fondos, es que tiene vista. Y tiene bastante de vista. A ver, acá se nota un poco de una inversión un poco más activa. Veo acá, Acciones Argentina tiene primero Galicia en un 13, tiene Vista Oil, así que bien, o sea, no es lo que se suele ver en los fondos de inversión. Después tiene YPF, Pampa, Ternium, Central Puerto, Vamos a ver, por ejemplo, este es el de Alaria, por ejemplo. O sea, me puse acá un par de pestañas con varios fondos como para mostrar esto. Este es el de Alaria, también uno de los más grandes del país. Alaria, acciones, composición de cartera. Vamos a verla acá, al 12 del 4. Van a ver algo muy parecido. 99,58%. Ven, Grupo Galicia, 16%. YPF, 15%. Ternium, Pampa, Banco Macro, Central Puerto. O sea, básicamente lo que están haciendo es replicar el Merval. O sea, no se la están jugando, no están comprando nada del panel general. Entiendo yo que es porque necesitan requisitos de liquidez y necesitan requisitos de volumen. Entonces, empresas olvidadas del panel general como Distribuidora Gas Cuyana o Autopista del Sol, por ejemplo, o alguna otra de ahí del panel general, pueden terminar siendo inversiones atractivas que están fuera del radar de los fondos comunes de inversión, que como vemos, todos van a invertir más o menos en lo mismo. Acá, por ejemplo, este es el de Balance Acciones. Este es el de Balance. Recién vimos el del área. Este es el de Balance, composición de la cartera, de Balance. O sea, y tengamos en cuenta que acá uno paga una comisión por administración, paga una comisión adicional. Y lo que ves es esto, de vuelta. Galicia, casi un 20%, YPF, Pampa, Macro, Ternium, Central Puerto, Bolsas y Mercados, y así. Después veo, o sea, lo que veo también es que no tienen Edenor. O sea, no sé si es por algo, es como que lo estoy analizando porque Edenor viene muy abajo y ningún fondo de inversión la tiene, o los que la tienen muy poquito, tienen muy poquita participación. Veo Argenfans, por ejemplo, composición de cartera, también al 12 del 4, bueno, YPF, en este caso tiene más YPF, Argenfans, tiene YPF, Grupo Galicia, Macro, Pampa, Ternium, Central Puerto, Transportadoras del Sur, o sea, no me la juego, o sea, replico más o menos el Merval, si me va, o sea, es como que los fondos de inversión dicen, che, si nos va bien, ganamos todos, si nos va mal, perdemos todo, pero ninguno se larga a hacer algo muy diferente al resto, porque tampoco tienen mucha posibilidad. Entonces, en ese sentido, nosotros, como inversores individuales, podemos ganarle a los fondos porque podemos actuar con muchas menos restricciones. Por ejemplo, Pellegrini Acciones, este es el fondo del Banco Nación, uno de los más grandes del país. Muy bien, composición de cartera. Vemos acá también, no sé por qué, un 0,20 de bonos. Entiendo yo que antes habrá tenido más participación de bonos y a medida que se fue dando vuelta lo que estaba ocurriendo en acciones, se habrá pasado más acciones, no lo sé, porque no sé la evolución que ha tenido este fondo, pero vemos 94% en acciones, Galicia, YPF, Pampa, Macro, Ternium. O sea, si ustedes invierten en un fondo de inversión en Argentina, en acciones, busquen el más barato, busquen el que tenga menos comisiones, porque claramente todos invierten en lo mismo, todos tienen más o menos el mismo portafolio. Y por último, el que me puse acá fue el de Consultatio, Acciones Argentinas, composición de cartera. No, bueno, también tiene una ON de Pampa, no sé por qué, pero bueno, 98,19 en acciones, Grupo Financiero Galicia, YPF, Pampa, Ternium, Banco Macro, Central Puerto, Bolsas y Mercados, o sea, todo lo mismo. O sea, todos los fondos de inversión hacen exactamente lo mismo. Invierten más o menos replicando el Merval, salvo el de Cohen, ahí que me gustó mucho que tenga vista. Ahí se ve un poquito de inversión activa. Seguramente en los fondos que invierten en bonos que ajustan por inflación, por ejemplo, ahí podríamos llegar a ver un poco más de valor agregado por el analista, por el gestor del fondo, que tal vez tiene que acertar un poco más en los bonos, en cuándo entrar o cuándo salir, pero tampoco creo que estén muy diferentes un fondo contra otro, porque están como muy limitados también en cuanto a requisitos de liquidez, a dónde pueden entrar, a cuánto pueden tener de cada empresa. O sea, si quieren tener el 50% del fondo de inversión en YPF, por ejemplo, no pueden, porque están restringidos. En menos otros sí. Entonces, aprovechemos que nosotros no estamos tan restringidos y que el mercado nos sigue dando
tantas oportunidades para aprovechar y armar un portafolio. Si es que queremos invertir en acciones argentinas y nos aguantamos el riesgo y tenemos la paciencia de esperar a ver si la economía se estabiliza, como dice Riazu, como comenta Milei, y gracias a eso vamos a obtener en estas empresas que siguen estando bastante rezagadas, como pueden ser los bancos, como puede ser para mí Distribuidora Cuyana, como puede ser para mí Transener, por ejemplo. O sea, yo creo que estas empresas nos pueden dar potencialmente un rendimiento muy atractivo. Bueno, o sea, si los bancos suben, los fondos de inversión claramente van a capturar eso porque tienen bastante de bancos ahí adentro, porque básicamente replican el Merval, pero nosotros podemos armar un portafolio mucho más a la medida de empresas que nos gustan. Transportadora Gas del Norte, por ejemplo, es mucho más atractiva en cuanto a la evaluación que tiene a Transportadora Gas del Sur. Sin embargo, si yo me fijaba acá, por ejemplo, fondo de consultatio, veo por supuesto, o sea, veo acá por ejemplo a Transportadora Gas del Norte y no estoy viendo Transportadora Gas del Sur, así que bastante bien. No, acá está un poco más arriba, Transportadora Gas del Sur. Bueno, tiene la del norte, pero tiene en más ponderación de la del sur. Yo tendría más ponderación de la del norte, por ejemplo. Pero entiendo yo que Transportadora Gas del Sur es más grande, con lo cual el fondo de inversión está como un poco obligado a tenerla un poco más en proporción. Acá vemos, por ejemplo, también, o sea, tiene 4% y 1% de la del norte. Entonces, este tipo de configuración de portafolio que nosotros podemos armar bien a nuestra medida, los fondos no la pueden hacer. O sea, los fondos, la verdad que sirven mucho para aquel que no sabe nada. Te arman un portafolio muy diversificado que más o menos replica el Merval. Si a las acciones le va bien, te va bien, pero si nos gustan las acciones, si nos gusta analizar empresas, si nos gusta analizar por nuestra propia cuenta, podemos armar un muy buen portafolio que incluso le gane a los fondos de inversión y sin necesariamente asumir un mayor riesgo, porque estamos justamente en un contexto donde empresas tan buenas como Distribuidora Cuyana está muy subvaluada, y si la economía ya mejora, se estabiliza y se ajustan las tarifas, este tipo de empresas nos pueden dar una gran rentabilidad, como nos dio Autopista del Sol, por ejemplo, como podría llegar a darnos otras empresas, como puede ser las Transportadoras del Norte también. Edenor, estoy ahí viéndola, o sea, porque digo, habrá algo que yo no estoy viendo, o sea, pero bueno, cuestión de analizarlo un poco más. Pero Transener sí, por ejemplo, también, y todavía le queda. Así que hay muchas oportunidades interesantes en el mercado argentino, siempre y cuando uno esté dispuesto a asumir ese riesgo y a aguantarse la volatilidad. Así que al final arranqué diciendo que iba a querer hacer los videos cortos, me salió un video más largo que nunca. Así que bueno, si se quieren comunicar con nosotros, nos vemos la semana que viene. Así que si se quieren comunicar, pueden enviar un mail a info@conectarbursatil.com.ar.